¿Qué piensa Roger Kiyosaki sobre la inversión en propiedad raíz? ¿Sabías que hay un juego de la infancia que te puede enseñar a desarrollar estrategias para la inversión? Soy Carolina Hernández de Claro con Caro y hoy vengo a darte mi experiencia y mi expertise en propiedad raíz. Hay un video viral de Roger Kiyosaki en donde él cuenta la experiencia de un ranchero que se aprovechó de momentos de crisis de otros para invertir en 700 propiedades. Y a raíz de esta entrevista, a mí me generó ruido porque me encanta escuchar diferentes puntos de vista. Cuando ellos hablaban y como él contaba la historia, hay puntos que todos podríamos utilizar, que los tenemos siempre en nuestras manos y simplemente nos rehusamos a mirar la oportunidad. Cuando un mercado cae es cuando se hacen los grandes millonarios en propiedad raíz. Y la persona normal, común y corriente es cuando más temor tiene a invertir. ¿Esto por qué sucede? Sucede por desconocimiento. Y la clave para mí, entre todo lo que dice Robert Kiyosaki, con algunas cosas estoy de acuerdo, con algunas no. Yo leí su libro cuando tenía como 18 años, Padre Rico, Padre Pobre. Me encantó, me inspiró. Muchas de mis bases comerciales fueron gracias a ese libro, que hoy en día uno dice es un libro muy sencillo, pero que te pone a pensar diferente, sobre todo si lo lees cuando estás joven. Uno de los conceptos que a mí más me gusta es cómo él se expresa entre la diferencia de la deuda buena y la deuda mala. Para él, la deuda buena es la que es pagada por otros. ¿A qué se refiere él con esto? Que si yo me endeudo para comprar una propiedad y los pagos mensuales son pagados por el inquilino que yo consigo para vivir en esa propiedad, es una deuda buena, no salió de tu bolsillo. Así que como concepto, cuando lo analizas es bien interesante y aquí puedes empezar a descubrir si tú tienes la posibilidad de llegar a esto. Él habla mucho a niveles porcentuales y lógicamente hoy en día $10,000 para una propiedad de 100,000, o sea un 10%, es significativo cuando tú dices 10%, pero conseguir propiedades en Estados Unidos de $100,000 es cada vez más difícil. Y por esto, cuando ya empezamos a hablar de 200 o 300,000, ese 10% ya es 20 o 30,000 dólares. Entonces, proporcionalmente, no puedes estar haciendo las mismas cuentas. Hoy en día, en el 2024, tener 10,000 dólares para invertir en propiedad de raíz, en mi opinión, es muy poco. 20, 30,000 puedes empezar a alcanzar mejores opciones, digámoslo así, sobre todo porque hay algo que son los gastos de cierre. Sin embargo, si nos vamos a seguir con este consejo de Kiyosaki de ese 10%, si tú descubres que tienes la capacidad de invertir ese 10% en el valor que sea y el banco está dispuesto a prestarte el 90%, ¿por qué no empezar un proceso de inversión? Si tú pones esa propiedad para la renta y la propiedad se va a cubrir en todos sus gastos con el valor mensual de la renta, en cuestión de 30 años, que es el promedio de hipotecas, podrías estar con una propiedad totalmente libre y nunca la pagaste tú, solamente diste ese 10%. ¿Qué pasa? Y esto lo noto mucho hoy en día. Hay asesores de bienes raíces que no te dicen la verdad de los gastos y cuando te dan las cuentas todo suena muy positivo, como que todo va a salir muy bien. No te dicen que hay veces vas a tener reparaciones y eso sale de tu bolsillo, o que vas a tener meses en el que la propiedad no va a estar rentada, o que si hay una fluctuación del mercado, de pronto las rentas van a bajar y tú vas a tener que sacar de tu bolsillo mensualmente. Y por todo este tipo de temores y de ruido, la gente dice, no, qué miedo en un mercado donde no se esté rentando, o qué miedo donde la renta baje. Y aquí es donde mi invitación es a concentrarte en cada uno de esos retos y cómo enfrentarlos. El reto mayor es ¿qué pasaría si el mercado de renta baja
yo tengo que pagar cierta cantidad mensual, estoy contando con que el inquilino pague ese monto mensual y como las rentas bajan, yo voy a tener que sacar de mi bolsillo dinero para complementar. Acá la pregunta es, ¿qué tanto dinero extra tienes o no para suplementar ese pago? Y la mayoría de las veces, como puede ser poco, no es en números gigantescos y proporcionalmente hablando es poco, la gente lo deja de hacer por el temor y no lo miran desde otro punto de vista, que es el que a mí me gusta mirarlo, que es multiplica por 12. ¿Por qué 12? Porque son 12 meses. Si a ti te toca sacar $100 extra mensuales porque el inquilino te está pagando menos de renta, en un año son $1,200. La propiedad se te está valorizando más de $1,200 al año, aún en un mercado de crisis. Entonces, lo único que la persona piensa es, oh, me va a tocar sacar $100 de mi bolsillo. ¿Qué voy a hacer? No, yo no quiero estar en una posición en donde tenga que sacar plata de mi bolsillo. Pero a nivel de inversión, si te aprietas un poquito, solo son $1,200. Y en un mercado opuesto de boom, a lo mejor a ti te van a sobrar $200 de la renta y ahí los vas a compensar. Entonces, la clave es no dejarte llevar por el miedo a si te toca sacar dinero del bolsillo, sino tener una estrategia en caso tal de que tocara hacerlo, que lo puedas pagar lógicamente, que no te vayas a retrasar en los pagos y que es solamente algo temporal. Los mercados están constantemente cambiando, siempre tenemos olas, picos y bajos. Y aunque muchas veces te pueden atemorizar, no olvides el plan original. Y si el plan original fue dejar que otro pagara tu hipoteca para que en 30 años tuvieras una propiedad paga, relájate. Deja que el mercado baje, deja que el mercado suba. Al final de esos 30 años o 15 años, 20 años, sea el tiempo que sea, piensa que tendrás una propiedad libre y no fue pagada por ti. Así que, ¿qué me gustaría que aprenderas de Robert Kiyosaki? Que consideres la opción de lo que para él es una deuda buena y es dejar que otro pague las deudas por ti de forma inteligente. Muchas gracias por escucharme y no olvides hacer comentarios. Trataré siempre de responderte. Comparte este video, suscríbete y dale like. Muchas gracias.